bendición. Abran sus Biblias, estamos en Apocalipsis. Si les pregunto quién hizo la tarea, ¿van a levantar la mano? La semana pasada vimos este capítulo, los primeros 10 versículos, y hay mucha información. Hoy día vamos a enfocarnos en los 18 versículos aquí, pero le vamos a dar un repaso a los primeros 10 versículos. Y la primera vez que uno lee este capítulo, como que en realidad no encaja. Uno dice, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué dice aquí? Y quiero que entiendan que hay varios lugares en la Biblia que en realidad hace referencia a lo que estamos viendo aquí en este capítulo. Hoy noche, en la primera parte se los voy a dar. Voy a poner diferentes cosas aquí arriba para que puedan tratar de entender y ver lo que nos espera, bueno, no a nosotros, lo que está por venir en el futuro. Es importante entender esto. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 13, 2 bestias es el título aquí. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como a boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señas que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Favor tomar asiento. Continuamos aquí en Apocalipsis. El versículo clave es Apocalipsis 1:19, ¿no? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y es donde nos encontramos. En la tercera parte del libro nos encontramos al punto medio de la tribulación. Juan nos da una descripción gráfica de la bestia y su falso profeta. Los dos, fíjate, son capacitados por el dragón, el cual es Satanás. La primera bestia recibe la autoridad política, económica y religiosa. Y esto pasa durante la tribulación. El mundo verdaderamente desea tener un líder.
y desesperadamente buscan a alguien que tenga poder y influencia. Un líder que sea fuerte, carismático y autoritario. Buscan a alguien que pueda salvar al mundo del desastre que está por venir. Es un líder poderoso. Y fíjate, él va a unificar al mundo bajo su gobierno. Y es por un breve periodo de tiempo que él traerá paz y prosperidad. Será un dictador poderoso y cruel. Será, podemos decir, el peor de los peores. Más cruel y más poderoso de todos los líderes, hombres que han existido en toda la historia de la humanidad. Este hombre es llamado el Anticristo. Él cumplirá lo que otros solamente soñaban hacer. Él verdaderamente va a gobernará todo el mundo y recibirá su adoración. Será el último falso líder religioso. Ahora vimos que Daniel, y regresamos a Daniel, nos dio una descripción del Anticristo. Pero también tenemos otro pasaje en la Biblia importante acerca del Anticristo. Se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Pueden voltear ahí al Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahorita vamos a ver, pero fue escrito unas décadas antes que la visión de Juan. Pablo lo escribió con palabras que aún también nos recuerdan lo que el profeta Daniel había escrito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Comenzando en el versículo 3 hasta el 10. Y aquí subrayé, para que puedan subrayar en su Biblia también. Dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Nos acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios y mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí vemos que Pablo verdaderamente nos da la descripción de su carácter. Le dice que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero también nos describe sus acciones, que el anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, declarándose ser Dios. Y es aquí que ahora quebranta su pacto que había hecho con Israel y ahora pondrá la abominación desoladora, de la cual es la que Daniel les advirtió. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Tanto como nuestro Señor Jesús también nos advirtió en Mateo 24:15 al 16. Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Va a engañar
al mundo para que lo adoren. Y por la última parte de la tribulación los engañará. Y vemos que dice con gran poder y señas y pródigos mentirosos. Su deseo es terminar con los judíos. ¿Para qué? Él piensa que en terminar con ellos no puede venir el prometido reino de Dios. Y ese es su intento. Y es todo lo que se está desarrollando aquí y nos permite ver qué va a pasar en el futuro. Ahora, vamos a ver 2 puntos en esta noche. La primera bestia, versículo 1 al 10. La segunda bestia, versículo 11 al 18. Ya vimos los primeros 10 versículos. Todo lo que leímos la semana pasada, nos fuimos, vimos diferentes escrituras. Es un breve repaso, pero ahora tratando de aclarar un poco más. El versículo 1 nos dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre, su nombre blasfemo. Vimos que Juan ve esta bestia subir del mar, o más bien dicho, de las naciones, de las multitudes se levantará esta bestia. Ya aclaramos esto. Daniel nos permitió entender este primer versículo aún con más claridad. Daniel 7:3. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Y vimos que eran de las naciones. De las naciones son 4 que se levantan y son diferentes estas naciones. Daniel 7:7 al 8 dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, de estas 4 grandes bestias que son diferentes, vimos que la 4ª es mucho más diferente. La 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Y nos sigue dando su descripción, pero Daniel estaba diciendo que la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Y este reino será diferente a todos los otros reinos. Este reino devoraba, trillaba, despedazará a todos. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y después de ellos se levantará otro, el cual es la primera bestia de Apocalipsis 13. La bestia que sube del mar. Daniel 7:23 al 25. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Versículo 25 ahí dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, si recordamos la visión de Daniel 7:3, una vez más, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces vemos que Daniel identifica estas 4 grandes bestias y nos dice que son 4 reyes que se levantarán del mar para gobernar la tierra. Las 4 bestias ilustran 4 imperios continuos y aquí se los doy. El primero, el reino fue el imperio de Babilonia. El segundo reino, el imperio de Medio Persa.
El tercer reino fue el imperio griego y el cuarto reino fue el imperio romano. Y sabemos que el imperio romano nunca fue conquistado. Pero no solo las 4 bestias que Daniel nos dice que son los 4 reyes, 4 imperios, pero también, si recuerdan, es la imagen, la descripción de un cierto rey, el sueño del rey Nabucodonosor, ¿no? Que Daniel interpretó. Y pueden leer Daniel capítulo 2 a su tiempo. Pero podemos ver que la imagen de esta estatua en el sueño y las bestias concuerdan. Y aquí se los doy. Y son, resumamos la interpretación del sueño del rey. Vemos que la cabeza de oro es el imperio babilónico que fue del 606 antes de Cristo al 539 antes de Cristo. El pecho y brazos de plata es el imperio de Medio Persa, 539 antes de Cristo al 331 antes de Cristo. Vientre y muslos de bronce es el imperio griego, 331 antes de Cristo al 168 antes de Cristo. El cuarto, piernas de hierro, el imperio romano, 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ahora, fíjate, hasta el 476 después de Cristo, pero pies de hierro y barro son los 10 reinos, 476 después de Cristo hasta nuestros días. Vamos a tratar de entender esto un poquito más. La cabeza de oro del imperio babilónico, en Daniel 2, 37 y 38 nos dice así: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado del dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y aquí lo vemos. Las escrituras soportan que este es el imperio babilónico. El pecho y brazos de plata, el imperio medio persa, Daniel 5, 30 al 31 nos dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Dario de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vientre y muslos de bronce es el imperio greco. Daniel 8, 20 al 21. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrio es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Piernas de hierro y el imperio romano, Daniel 9:2, la segunda parte dice que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y fue ese periodo de tiempo. Pies de hierro y de barro, las 10 naciones europeas. Este es el reino del anticristo. La Biblia nos dice que habrá un reavivamiento del imperio romano, porque recuerda que no fue destruido. Nunca fue destruido. En otras palabras, el reino de la bestia será una continuación de estos reinos. Un resurgimiento del imperio romano. Entonces estas son las naciones europeas. La Federación Europea se unirá en los últimos días. Y como les dije, ya hemos visto que esto ya comenzó. Quisieron unir Europa, ¿en qué? En querer hacer un solo dinero, el euro. Es como comienzan a unirse estas naciones. Entonces estamos viviendo en estos tiempos. Estamos viendo, se está preparando para el futuro de todo esto que está pasando. Ya comenzó la unión monetaria, como les dije. Las naciones de Europa se están formando, uniéndose a ser la comunidad europea. Y Daniel escribió: el reino del anticristo, un imperio romano revivido. Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y es aquí que saldrá
el cuerno pequeño de Daniel. Daniel 7:8 nos dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y el cuerno pequeño, donde estamos viendo aquí, de la visión de Daniel, es la bestia que sale del mar, que es el anticristo de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Lo que estamos viendo. Toda esta descripción para poder llegar aquí, que este pequeño cuerno es el anticristo. Pero fíjate, en el mismo sueño del rey, y disculpen porque es difícil pronunciar el nombre, Nabucodonosor, ¿no? Algo así, ¿no? Vemos que él es la piedra que destruye esta estatua, destruye todos estos reinos. Y es una referencia ¿a qué? A la segunda venida de Cristo Jesús. Daniel 2:44 al 45 dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque ese es el reino eterno de Dios. ¿Ven? Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero Él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Fíjate, esta es la razón. Esta es la mera razón que hay una gran importancia, amonestación aquí. En los últimos 2 versículos de este estudio de la semana pasada, el versículo 9 y 10, nos da algo muy importante aquí. Dice en el versículo 9 y 10, si alguno tiene oído, ¿qué? Oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vemos que se nos dice que pongamos atención y nos animemos. ¿Por qué? Por lo que dicen. Nosotros tenemos que saber esto. La ley ¿de qué? De sembrar y cosechar. Lo que sembras, eso es lo que vas a cosechar, ¿no? Sembramos, cosechamos. Así que hay consecuencias siempre a nuestras acciones. Siempre. Y será así también, fíjate, para la bestia, el anticristo. Y es aquí por eso que dice, así tengan paciencia. Tengan paciencia. Lo bueno y precioso es que nosotros, fíjate, nosotros ya estamos viviendo en la victoria de Cristo Jesús. Ya estamos viviendo en esa victoria. Es por su sangre que la victoria está segura. Estamos seguros de esta victoria. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, que fue sacrificado, que fue perfecto, que nos libra del pecado, de la maldad, nos libra de este mundo. Yo te digo, confía en Él. Si no lo conoces, recíbelo como Señor y Salvador. Porque ellos, mira lo que espera. Para aquel que no ha puesto su fe en el Señor, que no ha aceptado, que no ha creído en Él. Entonces aquí vemos que todo esto se encaja aún desde el Antiguo Testamento. Del sueño, lo que el Señor Jesús nos ha dicho, lo que Pablo escribió, todo esto se va a llevar a cabo en el futuro. ¿Es para nosotros? No, porque la iglesia no está aquí, recuerda eso. Yo sé que hay unos dicen, pero como que todavía me da como ansia y nada. No, está bien, pero que esa ansia nos debe de motivar
¿A qué? A compartir el evangelio, a hablar la verdad. Porque si a nosotros que creemos y esto nos despierta la conciencia, imagínate el incrédulo. La segunda bestia, versículo 11 al 18. Comenzando ahí en el versículo 11 nos dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero, me encanta cuando se está la palabra pero en la Biblia, ¿no? Pero hablaba como dragón. Fíjate, es aquí que vemos la segunda bestia de este capítulo. También le podemos decir la tercera persona de la Trinidad del mal, que es satánica. Ya vimos esto. Vimos esto la semana pasada, por eso era importante tratar de captar todo esto, porque ahora se comienza a acomodar. Él es el falso profeta, es el que es llamado en Apocalipsis 19:20, dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta bestia, el falso profeta, fíjate, hará que los hombres adoren al anticristo. Y Jesús nos ha advertido aún de los falsos profetas. Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y vemos que aquí, fíjate, la escritura, aquí nos dice, tenía, ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y fíjate, lo que vemos aquí es el mero hecho de que él tuviera 2 cuernos como un cordero, y en realidad nos quiere engañar. Nos quiere engañar, nos da la apariencia de inocencia, se parece a un cordero, pero ¿cómo hablaba? Pero hablaba como dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. En ese mero hecho, entonces lo hace un falso profeta. Fíjate, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No es lo que nos advirtió el Señor Jesús? Y aquí vemos, hablaba como dragón. En decir que hablaba como de dragón, entonces, ¿qué está hablando? Mentiras, decepción, lo falso y aún la muerte. Tanto como simboliza su naturaleza satánica y los métodos violentos que usa para engañar y forzar que la humanidad adore ¿a quién? Al anticristo. Fíjate el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Fíjate, vemos ahora un falso Espíritu Santo que guiará a las personas hacia el anticristo. Y vemos aquí que dice: y hace a la tierra y a los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y qué curioso que le trae atención a la herida mortal que fue sanada. Los quiere hacer creer que en la resurrección del anticristo. Es lo que está haciendo aquí. Es un engaño. Cristo Jesús es el que ha resucitado. Él es el que vive. Pero recuerda que Satanás se presenta como un ángel de luz. Quiere engañar, quiere imitar. Y es lo que está haciendo, no cambia. Fíjate, el versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vemos que
Él también hace grandes señales. Pero te voy a decir, estas señales son falsas, o mejor dicho, son una imitación de lo que Dios ya ha hecho. Es lo que es. ¿Con qué? Con la idea de engañar. Y esto nos permite entender, y toma esto en cuenta, nos permite entender que en ver grandes señales no necesariamente son de Dios. Fíjate aquí lo que está haciendo. No, pero es que yo vi, ay hermano, no sabes qué. Emoción. ¿De quién vi? Pero es de Dios. Personas hoy en día. No, pero es que, y disculpen, perdón, no trato de, pero personas están adorando ¿qué? ¿La imagen de alguien en la tortilla? ¿Que se presentó? ¿O en la pared? Ponte a pensar. No podemos permitirnos ser engañados. Tenemos que entender, simplemente porque son grandes señales, no necesariamente son de Dios. Y te voy a decir, estos milagros aquí que estamos viendo, milagros de mentiras. Milagros de mentira, milagros falsos para engañar a las personas de una perversa generación. Y esta es la razón, la gran razón que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Para no solamente saber la verdad, pero para poder detenernos de la verdad. Porque viene lo falso y puede imitar. Ya vemos que está imitando a lo que Dios ha hecho. Y te voy a decir, muchos son movidos. Muchos son movidos por señas, por señales, por milagros, por apariencias. Pero te voy a decir, no necesariamente son de Dios. Si no te sabes la palabra de Dios, ¿cómo vas a confirmar que sí o no es de Dios? ¿Dónde más ha hecho esto Dios en la palabra? Escucha lo que te voy a decir aquí. Si verdaderamente quieres ver milagros, entrega tu vida, entrega tu matrimonio, entrega tus problemas, tus vicios al Señor. Verás que con Él todo es posible. Ahí vas a ver milagros. Ahí vas a ver verdaderos milagros. Y hay personas que han dicho, puedo dar testimonio, personas que han dicho, ya no aguanto este matrimonio. Inténtalo diferente. Invita al Señor que sea el centro de tu matrimonio y verdaderamente vas a ver milagros. Vas a ver milagros. Lo que más necesitamos nosotros es doctrina sana, no señales, no un falso Cristo, aún falsos profetas, porque hay muchos. Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar y si fuese posible aún a los escogidos. Pero fíjate, la palabra de Dios no lo dice y ahí van. No, pero es que años atrás, el cometa que venía, ¿cuántos no estaban esperando? Porque era la segunda venida de Cristo Jesús. Y esto pasa. Pero te voy a decir, si no estás raizado en la palabra de Dios, aún todo lo que estamos viendo, personas se van más allá, queriendo entender todo esto en el futuro.
existen muchos peligros. Existen muchos peligros en no tener buena enseñanza, y es decir, doctrina sana. Muchos peligros. El peligro es que muchos se pueden irse solo tras señales, tras maravillas. Pero vemos que Satanás es capaz de realizar milagros superhumanos, que puede imitar a las señales que Dios ya ha hecho. El versículo 14 dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. A través de estos milagros falsos, de estas mentiras, muchos son engañados, aún hoy en día. Muchos son engañados. Pero en esos días, en el futuro, un gran número de esa generación no nomás serán engañados. Ellos, fíjate, harán una imagen de la primera bestia que salió del mar. Y esta imagen está colocada en el templo de Jerusalén. Y ellos requieren que todos adoren la imagen de la bestia que es puesta ahí en el templo en Jerusalén. La presión, la intimidación. Versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjate, un gran Vemos que ellos que se nieguen a adorar a la bestia serán matados, asesinados, puestos a muerte. Y te voy a decir, esto se me hace muy curioso a mí. Lo que vemos aquí es la intolerancia. ¿De qué? De la religión falsa. Hoy en día pasa esto. Los musulmanes, ellos te hablan de paz, pero la definición de paz para ellos es que tú te conviertas a su religión, y si no, su deseo es matarte. Podemos decir, ponte a pensar, no es al mismo nivel, pero ponte a pensar por un momento. Hoy en día existen los de que se aferran de que tienes que hablar en lenguas. De los que se aferran solo Jesús, que se detienen de que puedes cumplir la ley. Ellos no nos ven a nosotros como cristianos. Ellos te quieren convertir a su doctrina falsa. Son intolerantes de nosotros. La enseñanza falsa siempre se esconde atrás de la máscara de intolerancia. Siempre. Para ellos, echarte mentiras, siempre y cuando el fin es que te conviertas, no es mal. Pero fíjate, solo la verdad puede ser tolerante. Nuestro deseo es que nadie se pierda, es lo que el Señor desea. Es de presentarles el amor de Dios. El amor de Dios es lo que Él ha hecho por nosotros.
Nos amó tanto que dio su vida en la cruz por nosotros. Y es por su sangre que hay perdón de pecados. Versículos 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vemos que se va a eliminar el dinero como lo conocemos. Ya casi ni siquiera usamos billetes. Ahora vas a cualquier lugar, no tenemos cambio. ¿Qué es eso? Si vas al mercado, todos traen su tarjetita de débito, ¿no? Todos. Aún las tarjetas tienen un chip ahora, que lo puedes meter. Y te voy a decir, no está muy lejos el día que se le va a requerir a toda persona tener un chip. Muy posible. Muy posible. Una marca en la mano derecha o en la frente. Puede ser un tatuaje. ¿Qué es la marca? Pues en realidad no estamos seguros. Solamente que es una marca que se va a necesitar si quieres seguir viviendo y quieres hacer compras. Sin ella será imposible comprar o vender. Pero una vez más tenemos que reconocer y toma en cuenta que esta también es otra imitación. Es otra imitación. Si recuerdas que Dios selló a su propio pueblo en la frente, selló a los 144,000. El Señor los selló. Tienen la marca del Padre. Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¡Wow! Verdaderamente que quiere ser Dios, tomar ese rol. Apocalipsis 7:3-4 dice así, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y siempre me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque dice quién son. De las tribus de los hijos de Israel. Que alguien más te diga que son parte de los 100 es falso. Es una mentira. No puede ser. No puede ser. Ahora, muchos en esos días, yo creo que se les va a parecer muy bien la idea. ¿Por qué? Porque no van a poder cometer fraude, no van a poder robarte. Ni modo que llegaran con la mano derecha de alguien para comprar algo y pagar de compras. A ver. Se les hace buena idea. Fíjate el versículo 18. Aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Vemos que el nombre de la bestia, el cual es el anticristo, no se da su nombre, pero lo que sí se nos da es su número. 666. 666. Y te voy a decir, no hay otro versículo en toda la Biblia que sea especulado tanto que el significado de este número. ¿Qué nombre? ¿Qué nombra? ¿Quién es? Ahora, lo que sí sabemos es esto. Es que el número 6 es el número del hombre. El número 6 es el número del hombre. El hombre fue creado en el 6º día y se le dio 6 días para trabajar. Y se me hace curioso que existen muchos múltiplos del 6 en la vida del hombre. Se nos ha dado, fíjate, 24 horas en un día.
6 por 4. 6 por 10, 60, que son los minutos en una hora. 6 por 2, 12, que son los meses en un año. Ahora, en hebreo, tanto como en el griego, ellos no tenían un sistema numérico separado. Ellos usaban el alfabeto para sus números. Así que cada letra en el alfabeto tenía un equivalente numérico. Muchos creen que pueden encontrar el nombre de la bestia y el total de su nombre sería 666. Pero muchos han dicho con error quién es el anticristo, dándole que viene al total de 666. Han dicho que fue Hitler, Nero César o cualquier otro nombre, pero muchos lo han manipulado para hacer a las personas que consideran su enemigo el anticristo. Así que si lo manipulas tanto, lo puedes hacer, lo puedes manipular, puedes llegar a la conclusión que el chapulín colorado es la bestia. Porque en realidad lo puedes torcer. Pero fíjate, el número 6 representa la imperfección de la gloria humana. Nos falta algo para poder llegar al 7. El 7 es el número de Dios, es perfección. Así que yo creo que el 666 representa lo máximo que un hombre pueda llegar a ser. Como si fuera un superhombre. Y es lo que es de Satanás. Pero solo sigue siendo solo un hombre que es un falso Cristo. Es falso. Así que el 666 significa una caída o fracaso, podemos decir triple. ¿Por qué? Porque simplemente un 7, que es el número de perfección y completo. Pero ¿te imaginas así que 7 es perfección 3 veces superior? Y es lo que Satanás nunca podrá hacer. Nunca alcanzará la perfección. Nunca. ¿Con qué nos vamos de aquí en esta noche? ¿Qué es la aplicación de este capítulo? Anoté 5 puntos de aplicación. Fíjate, el primero es Dios nos está permitiendo ver el futuro. Pero quiero que entiendas que es con un propósito. Y ese propósito es que nos está demostrando cómo trabaja, cómo opera Satanás. No cambia. Es el mismo. Segundo, Satanás usa el engaño, la intimidación para descarrilarnos del camino de Dios o para prevenir que vengas a Dios. Él está haciendo todo lo posible para que no aceptes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y en esta semana te voy a decir, no soy el único. No, que me pasó esto, que me pasó esto. No está contento el enemigo con nosotros. Pero te voy a decir, tercer punto es Dios usa la verdad y el amor para alcanzarnos. Es lo que Él está haciendo aquí en este momento, es la verdad que nos ha hecho libres a nosotros que creemos. Es en la verdad que sabemos que tenemos victoria en Cristo Jesús. Te voy a decir, es tu decisión. Es tu decisión. Allá tú te voy a decir. Si vas a seguir señales falsas. Si vas a seguir falsos cristos o profetas falsos. Lo que necesitamos es doctrina sana. Necesitamos la verdad. Escudriña la palabra. Mira lo que estamos viendo, lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas. La verdad, Cristo fue crucificado, murió en la cruz, fue enterrado,
El tercer día resucitó, es el Evangelio. Y porque Él vive, nosotros que creemos en Él, los que lo hemos recibido, viviremos con Él para siempre. Y si no, invita a lo que sea tu Señor y tu Salvador. Cree en Él. Cree en Él. Para que tengas victoria también tú en Cristo Jesús. Porque en la religión te voy a decir, no hay doctrina sana. Mira lo que la palabra nos declara. Mira lo que nos enseña. Ponte a pensar si has ido a otras iglesias. Abre los oídos. ¿Están enseñándote la palabra de Dios? ¿O están hablando historias, cuento tras cuento tras cuento? ¿O están hablando, el pastor siempre es el superhéroe de toda historia? Aquí vamos a estudiar la palabra. Vamos a tratar de entender lo que Dios tiene para nosotros. Con la esperanza de ¿qué? De que cuando vengan estas tormentas en la vida, cuando vengan estos engaños del enemigo, podamos estar firmes, parados en la palabra de la verdad de Dios. Amén.